Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay un relato clásico que está registrado en el libro del Génesis, el primer libro que uno se encuentra cuando abre la Biblia, que cuenta que los descendientes de Noé intentaron hacer una torre que llegara hasta el cielo, que llegara hasta el lugar de Dios. Y que para castigar ese acto de soberbia, de engreimiento, Dios los castigó de una manera muy peculiar, que es confundiendo sus lenguas, confundiendo el modo en que se comunicaban. Es una forma de explicar el surgimiento de muchos idiomas. Y que la consecuencia de ese castigo de Dios, que fue confundir el lenguaje, la consecuencia de ese castigo fue la dispersión de la humanidad. Y, como decíamos recién, la fragmentación en distintos idiomas. Hay una imagen que llamó muchísimo la atención del funeral del Papa Francisco, que es esta imagen que se registró en el bautisterio de San Pedro. Ahí lo tenemos a Macron y tenemos a Donald Trump y a Volodymyr Zelensky, que, como vemos acá, y esta es la imagen que quedó como una imagen muy impactante, en ese bautisterio, sentados, enfrentados con dos sillones, comenzaron a hablar. Es una imagen que contrasta muchísimo con la última imagen impactante que tenemos de ellos, que es cuando con el vicepresidente Vance le hicieron una escena de bullying a Zelensky en la Casa Blanca. Es tomada, claro, como una imagen de comunicación, de diálogo, obviamente un triunfo diplomático de la Iglesia es esta escena, probablemente de la Secretaría de Estado, del cardenal Parolin, que es uno de los candidatos a suceder, si así lo decide el cónclave que empieza el próximo 7, al Papa Francisco. ¿Pero por qué interesa esto? Por la rareza. La rareza de dos personas que ni siquiera son enemigos, más allá de que, como sabemos, Trump tiene un conflicto con Zelensky y una mayor proximidad con Putin de la que tenía su antecesor Biden. La rareza de dos líderes que pueden dialogar en un mundo desarticulado, en un mundo fragmentado, convertido en una especie de Torre de Babel. Nosotros nos referimos varias veces en este programa a un libro magnífico, interesantísimo para leer, que se llama 30 días del poder. Lo escribe un historiador norteamericano, Henry Hashby Turner. Se refiere a los 30 días anteriores a la llegada de Hitler a la Cancillería, en enero del 33, a la Cancillería de Alemania. Y Turner sostiene en ese libro, de manera muy contundente, que era muy difícil que Hitler llegara al poder. Y se pregunta por qué llegó. Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes. Una torre de Babel. Cada uno pensaba que el otro iba a hacer algo distinto de lo que el otro efectivamente quería hacer. ¿Y eso por qué se produjo? Por incomunicación. Entonces la tesis de Turner es que la incomunicación genera el caos, la incomunicación engendra monstruos, como diría Hegel. Estamos en un mundo muy dominado por ese fenómeno y en un país muy dominado por ese fenómeno, como vamos a ver ahora. Tanto que Milei tuvo que pedir disculpas por haber insultado al Papa en su momento. Dio una explicación un poco rara diciendo que él
lo insultó porque dada su condición de pensador anarcocapitalista no podía entender el rol de un líder comunitario. Bueno, eso no justifica los insultos. Pero hay una estrategia de agresividad que se manifiesta también no solo en la Argentina, en muchos otros países, en los ataques a la prensa, que son premeditados, que forman parte de estrategias que surgen de las encuestas. Lo que vemos en la Argentina en estos tiempos es una receta, en realidad, ensayada ya en otras sociedades, en otras democracias, que supone que el vector que más moviliza a las sociedades, el factor que más las convoca políticamente, es el odio, la bronca, la furia, el ir contra algo, no a favor de algo. Esto después se implementa en técnicas de comunicación que las vemos acá en la Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Alemania, en el Brexit. Nació todo probablemente en Italia con Cinque Stelle. Es una forma de ejercicio de la democracia que corroe a la democracia desde adentro, porque la democracia supone esto, supone comunicación, supone intercambio de mensajes entre la gente y los dirigentes y entre los dirigentes entre sí. Hoy nosotros estamos asistiendo en la Argentina a un proceso de fragmentación que es difícil pensarlo, que da la impresión de que no es intención de nadie. Esto es lo interesante para observar. Que es una especie de inercia colectiva que ha ganado sobre todo la dirigencia política. Es muy interesante de observar y importante de detectar, de advertir. ¿Por qué? Y porque la Argentina viene, y no sabemos si todavía no está incursa, en una crisis de representación, en un gran malentendido, en un gran entredicho entre la gente y la dirigencia, entre la gente y la política, entre representados y representantes. Entonces, cuando uno mira ese fenómeno, entiende mejor la llegada de Milei como un outsider que va en contra de la política, que va en contra de la dirigencia tradicional impugnada por la gente. Y lo primero que se pregunta, mirando el proceso político, es, bueno, ¿cuál será la reacción de la clase política convencional, de la dirigencia tradicional, a ese desafío de una sociedad que la impugna, que la desconoce, que prefiere votar a alguien tan ajeno a ese club como por lo menos era, no sabemos si sigue siendo, Javier Milei? Y la respuesta que vemos que está dando la dirigencia más tradicional, aquellos actores que dominaron la vida pública en los últimos 15, 20 años, daría la impresión de que tiende a profundizar el problema en el que están, no a resolverlo, a distanciarse más. ¿Por qué? Porque vemos malentendidos, vemos conflictos, vemos fragmentación, que responde a motivaciones muy difíciles de entender en términos colectivos. Es muy difícil entender qué tienen que ver esos conflictos con el bienestar general, con las respuestas que la gente está esperando de la política y del Estado. Entonces daría la impresión de que la crisis se agudiza, se acelera, se profundiza, no se resuelve, no se revierte. Tenemos dos procesos electorales delante de nuestros ojos. Raros. ¿Por qué? Porque son dos elecciones que provienen de la decisión de dos gobernantes, Jorge Macri en la capital federal, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que deciden adelantar las elecciones locales. Y a partir de ese adelantamiento, abrir una discusión inédita. Porque normalmente la discusión política de la capital federal, y muchísimo más la discusión política de la provincia de Buenos Aires, se solapa con la discusión política nacional, como si no hubiera una agenda local. Por eso hoy convocamos para hablar después a una arquitecta, Bárbara Rosen, que es experta en urbanismo, y le vamos a preguntar básicamente cómo se evalúa una gestión urbana, cómo se mide la forma de administrar el espacio público a escala urbana, porque es lo que
se está discutiendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 18 de mayo, que son elecciones insólitas, son elecciones para elegir solamente legisladores porteños. Y todavía es más rara la elección de la provincia de Buenos Aires, una elección para elegir solamente diputados provinciales y concejales municipales y consejeros escolares municipales. Una discusión provincial que probablemente nunca haya existido. Después vamos a ver qué peculiaridades tiene. Ahora, estas dos elecciones nos plantean, son el escenario de dos crisis, que hay que ver cómo se resuelven, que hay que ver si son dos crisis que se resuelven en este conflicto o se agudizan en este conflicto. Uno es la crisis del macrismo, que es un gran actor de la vida pública argentina a partir del gran colapso del 2001. La otra es una discusión, un conflicto, una crisis dentro del kirchnerismo, que es el otro gran actor de ese proceso que se abre en el 2001. Son dos intentos de reconexión del no peronismo y del peronismo con la opinión pública, con el electorado, que hoy parecen ambos estar agotados y en crisis. En la capital federal vemos un conflicto, un entredicho entre, para ponerle nombre y apellido, Macri y Milei. El otro día llegó a sus peores términos. Macri sugiriendo que Milei compró dirigentes del PRO y Milei contestando que muestre la factura. Este nivel de discusión política no es novedoso en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque un rasgo muy llamativo del discurso de la libertad avanza, el discurso del gobierno nacional respecto del gobierno porteño, es acusarlo de hacer negocios. Y lo más curioso es que la primera que acusó a Mauricio Macri y a Jorge Macri de haber capturado la ciudad de Buenos Aires para hacer negocios es Patricia Bullrich, es decir, alguien que todavía milita o está registrada en las filas del PRO y que fue la última candidata de ese partido impulsada por Macri. Más fragmentación, más conflictos difíciles de entender. Más allá de que ellos sí tengan motivaciones personales para tener ese tipo de querellas. Hay entonces en la ciudad de Buenos Aires un fenómeno que es una disputa en lo que va del centro a la derecha y una pretensión de la libertad avanza de quedarse con el electorado del PRO en ese lugar que es la sede principal del poder de los Macri y es la vidriera principal del PRO como partido. Ese partido, el PRO, está sometido entonces a este desafío, que es que una fuerza que discursivamente es muy afín, tanto que Macri bendice todo lo que es la política económica del gobierno y disiente con su política institucional, le resta votos entonces la libertad avanza al PRO con esa legitimidad o con esa eficacia que le da tener un discurso muy parecido. Es decir, no es que piensen distinto, quieren lo mismo, que es ese electorado. Y el PRO está afectado también, y los candidatos del PRO, y la candidata principal del PRO a la legislatura porteña, que es una muy buena candidata, una muy buena legisladora nacional, que es Silvia Los Penato, está también amenazado por una disidencia que es la disidencia de Horacio Rodríguez Larreta, que Macri acaba de decir, en una entrevista que le hizo José del Río acá en La Nación Más, se fue del PRO, está solo. Pero habrá que ver si la gente se enteró de eso y no sigue viendo a Larreta como una expresión más de ese partido después de haberlo visto más de 20 años como un dirigente fundador de esa fuerza. Entonces son dos amenazas que hay sobre el partido de los Macri. La amenaza de la libertad avanza y la amenaza de la candidatura de Larreta. Estas dos amenazas plantean un signo de interrogación muy importante sobre el resultado. Después nos vamos a detener con una lupa en todo esto, porque
Pancho Olivera nos va a traer las últimas encuestas sobre toda esta discusión, sobre toda esta competencia, que, como decíamos, se va a librar el 18 de mayo en la elección porteña. Abre un signo de interrogación esta crisis del PRO respecto de otras fuerzas. ¿Qué va a pasar con los candidatos del gobierno? Básicamente Manuel Adorni, que es la cara del gobierno todos los días a la mañana como vocero de Milei. ¿Y qué va a pasar con el peronismo? Que está sometido también a una fragmentación, pero menor. Hay un peronismo en la ciudad que está en un proceso de renovación, que lleva a Leandro Santoro como principal candidato, que es un candidato con un tono radical porque viene del radicalismo, es decir, es un candidato que puede apelar a un votante no peronista. Y podría suceder que si la amenaza, la doble amenaza de La Libertad Avanza y de Larreta sobre el PRO termina siendo efectiva, termine siendo el peronismo la primera fuerza en el resultado final o muy parejos Adorni con Santoro y el PRO salir tercero. ¿Es lo que va a pasar? No, es un escenario, es una posibilidad si uno juega con determinadas variables. Pero lo que estamos diciendo es que estamos frente a un interrogante, que es si acá estamos frente a un fin de ciclo del PRO como fuerza líder de la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber un debate, ese debate va a ser mañana, es un debate frío, un debate prácticamente técnico, organizado por el Instituto de Gestión Electoral obedeciendo el Estatuto de la Ciudad. Ese debate van a participar 17 candidatos. Hay quienes se preguntan si fue inteligente haber adelantado la elección como hizo Jorge Macri, porque lo que vamos a ver en el debate es que muy probablemente 16 de esos candidatos van a ir todos contra la gestión de Jorge Macri y contra los Penato, que vamos a ver va a tener que poner en juego sus mejores capacidades, que las tiene para atravesar ese debate. Y una novedad, vamos a ver si mañana se confirma, que es que Adorni decide no ir. Y amparado en un artículo, que es el artículo que obliga a realizar ese debate y que dice que por causas de fuerza mayor el primero de la lista se puede ausentar e ir el segundo, muy probablemente al debate de mañana vaya Solana Pelayo, directora del Banco Nación, que es la segunda en la lista de La Libertad Avanza. Incógnitas que siguen apareciendo respecto a esta elección, si va a haber o no, otra novedad, candidatos testimoniales en el PRO. ¿Por qué digo otra novedad? Porque los candidatos testimoniales que conocíamos hasta ahora eran peronistas. Fueron los candidatos de aquella lista encabezada por Néstor Kirchner del 2009 contra Francisco de Narváez, Mauricio Macri, Felipe Solá. Esa alianza que enfrentó al gobierno de entonces, que era el gobierno de Cristina, se encontró con candidatos que se postularon y después no ocuparon los cargos para los cuales se postulaban, que eran básicamente diputaciones. Entre esos candidatos estaba Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa. Bueno, ahora aparentemente puede suceder que Hernán Lombardi y Laura Alonso no asuman como legisladores porteños, se mantengan en sus cargos en el gobierno de la ciudad y que para eso asciendan Lautaro García Batallán y Lorena Bracha, dos candidatos de Daniel Angelici, que está armando su bloque en la legislatura. Lorena Bracha, sobrina de Angelici. Todas estas son anécdotas frente a la verdadera incógnita. ¿Cómo queda al final de este proceso la legislatura? Y acá me quiero referir a un aspecto de todo esto que es muy relevante. Que cuando se desencadenan conflictos, cuando se ingresa en una inercia de enfrentamiento, de pleitos, se van acumulando agravios y es muy difícil después detener esa dinámica. Entonces acá hay que hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo va a quedar la legislatura porteña después de las elecciones? La pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Jorge Macri seguirá contando con la fuerza suficiente dentro de la legislatura porteña como para garantizar su gobernabilidad? ¿O seguirá esta dinámica de conflictos, este virus
de los enfrentamientos operando sobre la legislatura y vamos a ver un gobierno sometido a la inestabilidad por parte de sus opositores? Es una pregunta importante, porque no es gratis para la política nacional en general que en la ciudad de Buenos Aires haya un proceso inestable, que pega también en el Congreso Nacional. Entonces, estamos hablando de una elección local que, por el lugar donde se realiza y las características que está adquiriendo, puede tener consecuencias más allá de la elección y puede tener consecuencias más allá de ese distrito. En la provincia de Buenos Aires, como en un espejo, pasan cosas parecidas. En la ciudad de Buenos Aires, Milei quiere matar a Macri, como Néstor quiso matar a Duhalde, y lo mató, siguiendo un consejo de Maquiavelo: del primero que tenés que deshacerte cuando llegás al poder es del que te ayudó a llegar, porque ese tiene parte de tu poder. En la provincia de Buenos Aires, otro conflicto, más íntimo todavía, porque en el caso de Milei y Macri, decíamos, participan del mismo clima de ideas, representan lo mismo, piensan parecido. En el caso de la provincia de Buenos Aires es un conflicto casi filial. Kicillof, que se levanta contra Cristina Kirchner, para hacer un gesto de afirmación personal, imaginando su carrera hacia la presidencia de la Nación. Esa es la jugada de Kicillof. ¿Por qué empieza este conflicto? Ni los máximos expertos en la relación entre Cristina y Kicillof pueden identificar cuál fue la primera ofensa. Pero es una cadena de ofensas de me dijiste, te dije, me hiciste, te hice, me faltaste el respeto, me lo volviste a faltar. Lo cierto es que Kicillof dice, miren qué interesante esto, cómo se puede pensar distinto sobre lo mismo. Yo quiero ser candidato a presidente, así piensa Kicillof, pero no quiero ser un Alberto. Por lo tanto, quiero que mi candidatura nazca en una afirmación contra Cristina. No quiero tener ningún tutelaje. Bueno, supone algo Kicillof que tendrá que demostrar, que es que él tiene votos distintos de los de Cristina. Es decir, que hay un universo de gente que dice a mí me gusta Kicillof, pero no me gusta Cristina. Es una tesis discutible, audaz, porque hasta ahora lo que sabíamos es que se superponían esos electorados y que en realidad Kicillof era admirado porque era el principal discípulo de Cristina, aquel a quien Cristina creó. Él ahora dice no quiero ser Alberto, en el sentido de no quiero ser un subordinado. Cristina mira del otro lado y dice yo no voy a permitir que Kicillof avance por este camino porque no quiero otro Alberto. En el caso de Cristina, Alberto es un insubordinado, un rebelde, un traidor. Lo cierto es que lo que está pensando Cristina Kirchner es tengo que encontrar otro candidato a presidente porque ya Axel no me sirve. Entre otras cosas porque no entendió que podía ser mi candidato a presidente. Y dividió al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Acá se abre otro interrogante en todo este laberinto. ¿Cómo ofrecerle a los kirchneristas un candidato a presidente más kirchnerista que Kicillof? Ahí contesta Mayra Mendoza, Cristina, la Cámpora. Cristina, no hay otro más kirchnerista que Kicillof que no sea Cristina. Entonces, hay una tesis que es que para zanjar este conflicto en 2027, si Kicillof quiere ser candidato a presidente, la candidata a enfrentarlo tiene que ser Cristina. Dos candidatos de la provincia de Buenos Aires. Jorge Macri, vuelvo a Capital, dijo, como Milei se quiere quedar con el PRO, yo adelanto la elección y salvo mi ropa, salvo la legislatura, me afirmo. Inclusive desentendiéndome de la suerte de mi primo, que es el líder nacional. Desde la Casa Rosada le dijeron, sos pícaro, te vamos a ir a buscar a la elección que querés anticipar y te ponemos a Dorni, que es la Casa Rosada, no es un candidato local.
En la provincia de Buenos Aires, Kicillof dice, yo me quiero afirmar, quiero demostrar que no soy Cristina, adelanto la elección. Y Cristina dice, sos pícaro, te voy a ir a buscar a la elección que querés adelantar. Y me voy a postular como candidata a diputada provincial de la legislatura en La Plata, la ciudad donde ella nació, por la tercera sección electoral. Acá empezamos a hablar chino básico, porque es todo un aspecto de la política que normalmente está encubierto debajo de la política nacional, que es la política bonaerense. Entonces tenemos que empezar de cero, la tierra es redonda. Bueno, estas son las secciones electorales en la provincia de Buenos Aires. La primera, que es la zona norte, San Isidro, Vicente López. La segunda, Pergamino, digamos, todo lo que linda con Santa Fe y el norte de la costa del Río de la Plata, San Pedro, Ramallo, Varadero. La tercera, clave. Cuando uno piensa en el conurbano, piensa en la tercera sección electoral. Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, La Matanza. Cristina quiere, con Quilmes, que lo nombramos recién, competir por la tercera. En Ensenada, con Mario Secco, y en Avellaneda, con Jorge Ferraresi, Kicillof tiene dos apoyos territoriales importantes. Cristina quiere ir a cuestionar esos liderazgos y ganarle ahí. La cuarta, muy rural. La cuarta es Lincoln, es General Viamonte, es Junín, Pehuajó. La quinta, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la sede central es Mar del Plata, General Pueyrredón. A la quinta pertenece, por ejemplo, Chascomús. Es la más grande de todas. La sexta, con sede en Bahía Blanca. La séptima es el corazón de la provincia, geográficamente hablando, Azul o La Barría. Y la octava, que es la ciudad de La Plata. Bueno, Cristina quiere competir por la tercera sección electoral. Hay un detalle importante. Si se aprueba la ley de ficha limpia, que excluiría de la carrera a personas que tienen sentencia firme, entendida como sentencia firme, una ratificación de la Cámara Federal, primera y segunda instancia, a Cristina no le alcanza porque sería diputada provincial. Habría que ver si, siendo diputada nacional, también la alcanza, porque sin duda esa ley de ficha limpia ingresaría en una larga discusión judicial, que empezaría en La Plata con el juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, que es nada menos que Alejo Ramos Padilla, a quien uno supone más inclinado hacia el kirchnerismo que en contra. O sea que la ley de ficha limpia no tiene patas tan largas. Igual el gobierno no la quiere tratar ahora. La Casa Rosada no la quiere tratar ahora. ¿Por qué? Porque no le quiere dar un escenario a los Penato, que es la gran impulsora de esa ley, en el Congreso, pensando en la elección porteña. Todavía quedan otras discusiones, ¿no? Queda la discusión de qué va a hacer la Corte con Cristina. ¿Va a ratificar o no la Corte el pronunciamiento condenatorio de la Cámara de Casación? Pero lo más importante, ¿lo va a hacer antes o después de las elecciones? Porque si la Corte confirma el fallo de la Cámara de Casación antes de las elecciones, Cristina quedaría inhabilitada para ocupar cargos públicos por 10 años, por lo menos. Hoy hubo una novedad que es la siguiente. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a instancias de Kicillof, suspendió las PASO en la provincia de Buenos Aires, las PASO bonaerenses. Las nacionales ya están suspendidas. ¿Por qué es importante? No solamente porque la gente no va a tener que ir 3 veces a votar. En la PASO, en la elección adelantada que dispuso Kicillof para el 7 de septiembre y en la general de octubre. Es importante la suspensión de las PASO porque en este conflicto entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que uno lo dice y le cuesta pensar un conflicto de esa naturaleza, ¿qué pasó entre ellos? Había un instrumento que les podía resolver el problema político,
que eran la interna, las primarias, las PASO. Armamos 2 listas, competimos en cada sección y después nos integramos y vamos juntos a la elección general de septiembre. Bueno, Kicillof quiso romper ese instrumento, anularlo, con lo cual ahora, para que el peronismo, esto es un dato muy importante, muy relevante, para que el peronismo no vaya dividido en la provincia de Buenos Aires en 2 listas, tienen que poner en juego Cristina y Kicillof, o si ustedes quieren, Cristina y Máximo Kirchner y Kicillof, una gran capacidad que hasta ahora no han demostrado de negociación. Los tenemos que ver a Cristina y Kicillof sentaditos como Trump y Zelensky en alguna iglesia del conurbano, dialogando acerca de cómo armar una lista común. Los que están muy cerca del fenómeno hoy dicen lo siguiente: están locos, no dialogan. Es posible que el peronismo de la provincia de Buenos Aires vaya roto a la elección. Bueno, ahí miran muchos ese fenómeno. Uno que está mirando y no sabe si le conviene o no esto es Massa, que dice: un peronismo dividido no me sirve. Pero un peronismo en el que Cristina condene a Kicillof sí me sirve, porque yo puedo ser el heredero de esos votos de Cristina, que hasta ahora lo era Kicillof, sobre todo si sigo manteniendo mi alianza con Máximo Kirchner. ¿Para cuándo puedo ser el candidato? Para el 2027 a presidente, pero también para ahora. Puedo ser candidato a diputado en el 2025, como primer candidato a diputado del peronismo bonaerense. Este es el pensamiento de Massa. Pero hay otros actores que están mirando esto, que son peronistas disidentes, peronistas que no forman parte del peronismo oficial. Voy a nombrar a 2. Joaquín de la Torre, líder del partido de San Miguel. Julio Zamora, intendente de Tigre, líder de Tigre, el que terminó derrotando a los Massa, a Malena Galmarini y a Massa. Ellos dicen: si el peronismo convencional se divide porque el kirchnerismo se divide entre Cristina y Kicillof, nosotros podemos armar listas y vamos por el medio. ¿Y quién dice que no ganemos? O que por lo menos nos fortalezcamos en la legislatura y en nuestros propios distritos. Y acá hay otro actor, que es La Libertad Avanza y el PRO. Si fueran unificados y enfrente está el peronismo dividido, probablemente tendríamos una novedad, que es que una fuerza no peronista termina ganando las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires en la elección anticipada de Kicillof, que sería una elección suicida, un poco como la de Jorge Macri. Pero ahí la pregunta es: ¿pero se van a poner de acuerdo Milei y Macri, que se están acusando de comprarse dirigentes uno al otro, de tener negocios en la ciudad? ¿Es posible un acuerdo en la provincia de Buenos Aires cuando se están matando en la capital federal? Macri se sacó una foto la semana pasada con un dirigente clave, Cristian Ritondo, el entrañable Pucho. ¿Por qué es importante esa foto? Porque está diciendo: Ritondo todavía está de este lado, por más fotos que se sacó con los Milei. Es decir, el PRO todavía no se terminó de entregar. En la foto no está Santilli, que ese sí cruzó, aunque nadie lo sepa. Si hay un conflicto entre Milei y Macri, al peronismo se le facilita la tarea, aunque esté en una crisis. Ahora uno se podría poner a pensar: ¿serán tan delirantes Milei y Macri de pelearse con un peronismo dividido en la provincia y renunciar a ese triunfo? Sí, puede pasar, porque lo que vemos es que hay una dinámica superior inclusive a la percepción del propio interés. Vemos cómo está funcionando delante de nuestra vista una dirigencia política en estado de fragmentación y de conflicto que a la primera que daña es a ella, con una sociedad que, como dijo aquel encuestado delante del encuestador, cuando el encuestador le preguntó: y frente a todo el padecimiento que ustedes están expresando acá en esta reunión, la política que hace, contestó: la política es un circo vacío.
pareciera que sigue siendo un circo vacío, del cual la gente se retiró. Todo este panorama que estoy trazando habla de una fragmentación creciente que no solamente tiene que ver con el peronismo en la provincia, el no peronismo también se fragmenta, como decíamos, en un conflicto entre Milei y Macri, y con la aparición de otro protagonista u otra protagonista. Mañana lanza una fuerza propia la doctora María Eugenia Talerico, que ha sido una abanderada de la lucha institucional, sobre todo en el debate sobre la designación del hijo para la Corte, apoyada por Ricardo López Murphy. Entonces, tenemos ya 3 fuerzas no peronistas en la provincia de Buenos Aires, y frente a esa ventaja, aún así pareciera que el peronismo puede ir dividido a la elección. La pregunta, la misma pregunta que nos hicimos para la capital. ¿Cómo queda la legislatura bonaerense después de un proceso como este, tan conflictivo? De esa pregunta se deriva otra. ¿Cuál es el nivel de gobernabilidad que podrá conquistar Axel Kicillof para los 2 próximos años de su gestión? Gestión que además va a estar sometida a un debate importantísimo. Es la primera vez que va a haber un debate bonaerense. Entonces va a haber 2 temas claves para discutir. La educación, que en la provincia de Buenos Aires es un desastre principalmente imputable al sindicato docente, a Roberto Baradel, un aliado de Kicillof, y la seguridad. Cuando se empiece a discutir, o se empiecen a discutir los números, por ejemplo, que trajo la semana pasada Daniel Vilota, sobre la seguridad o la inseguridad en La Matanza, habrá que ver si a Kicillof lo sigue convenciendo la idea de haber adelantado la elección. Todo esto, todo este panorama, en el fondo fortalece al gobierno en un momento en que el gobierno ha vivido un proceso de deterioro que no sabemos si se detiene o no, pero es un proceso de deterioro de la imagen de Milei, de la imagen del gobierno, que, dado esta situación del resto de la política, nadie capitaliza, al menos todavía. Hoy tenemos, apareció de nuevo, el índice de confianza del gobierno, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que nosotros lo mostramos cada vez que aparece, con una caída. El índice que mide de 0 a 5 está en 2,33. El promedio de Milei hasta ahora era 2,51. La variación respecto del mes anterior es una caída de 3,7% si la medimos en porcentaje. Acá lo que nos muestra el estudio de la Universidad de Di Tella es la historia de este índice desde diciembre del 2001. Acá tenemos a Néstor Kirchner, que tuvo un promedio de 2,49, Cristina 1,71, 1,83, la segunda Cristina, Macri 2,27, Alberto 1,69, el piso, y Milei 2,51, pero ahora lo tenemos en caída. ¿Y qué explica la Di Tella? ¿Qué explican los que hacen este estudio respecto de qué pasó? Lo siguiente, se los voy a leer, está acá. El índice de confianza del gobierno se confecciona desde noviembre de 2001, en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide una escala de 0 a 5. El índice de abril fue de 2,33 puntos, como dijimos recién, con una disminución, como dijimos, del 3,7% respecto al mes de marzo de 2025. El nivel de confianza actual es 10,7% menor al de la medición de abril del 2017, durante el segundo año del gobierno de Macri, para comparar. Es decir, si tomo el mismo índice de Macri en el segundo año de gobierno, está 10% abajo, Milei, casi 11%. Y está 35 o 34,5 arriba de la misma medición, pero en el caso de Alberto Fernández. Por eso nadie quiere ser Alberto. La variación. Bueno, el índice de confianza de la gestión Milei, nos sigue diciendo la Di Tella, se encuentra con su quinta caída mensual consecutiva en abril del 25. El descenso acumulado desde diciembre de 2024 es de 12,4%.
desde diciembre del año pasado, desde el último diciembre. 12,4%. La variación respecto de marzo fue negativa en sus 5 componentes. La capacidad para resolver los problemas del país, 3% abajo. La honestidad de los funcionarios, 1,5% abajo. La eficiencia en la administración del gasto público, esto es novedoso, que haya caído nada menos que en la administración del gasto público, que se supone que es el gran mérito de este gobierno, 0,2%, casi nada, pero hay una queja ahí. Y la evaluación general del gobierno, que es 4,9% abajo. La preocupación por el interés general del gobierno, 9,7% abajo. Es decir, lo ve como un gobierno un poco insensible. Esto es importante porque coincide con otra encuesta que ha resultado muy confiable en los últimos tiempos, que es la de la consultora brasileña, que ha tenido aciertos en toda la región y también aciertos en la Argentina, y aciertos especialmente referidos a Milei. Si daría la impresión de que Atlas Intel, esta consultora brasileña, sabe medirlo a Milei, sabe estudiarlo, y en la encuesta que acaba de publicar, dice que hay 47,5% de argentinos que lo desaprueban y 41,8% que lo aprueban. 4,7 puntos porcentuales respecto de marzo cayó la aprobación. Muy malo y malo lo considera el 44,4% de los encuestados, excelente y bueno 35,7% al gobierno no a Milei, sino al gobierno, 35,7% excelente y bueno, regular 17,4%. Subió 10 puntos porcentuales el regular respecto de marzo. No sabe, no contesta, 2,5%. Esto es de hoy. Es decir, 28 de abril de 2027 se publicó a las 9:17, hace poquitos minutos. Y gracias al amigo que nos lo envió y nos lo hizo ver. Quiere decir que el gobierno está en un proceso de deterioro del que no se beneficia nadie, porque no vemos que haya nadie que capitalice lo que el gobierno va perdiendo. Habrá que ver si aparece alguien. Daría la impresión de que acá a las elecciones es difícil que aparezca una fuerza capaz de capturar esto, porque lo que estamos viendo es que los demás se están peleando entre ellos. ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo si este proceso de deterioro se detiene o no con el acuerdo con el fondo, con la salida del cepo y con la operación virtuosa que ha venido realizando el gobierno en materia financiera. Verdaderamente exitosa. Habrá que ver también cómo se comporta la inflación y cuánto la inflación y el repunte, aunque sea mínimo de la inflación, tiene que ver con este estado de desencanto que aparentemente se manifiesta en la opinión pública. ¿O es mentira todo esto, no tiene nada que ver con la economía y es como quiere Macri, una retracción de la gente frente al estilo del gobierno, frente a la conflictividad del gobierno y sobre todo a su desprolijidad institucional, en lo que el tema judicial tuvo tanto que ver? Sobre todo la postulación del hijo, de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Es una pregunta importante porque en esa materia sigue habiendo cuestiones muy escabrosas. Y a una de ellas nos vamos a referir porque nos venimos refiriendo desde hace bastante tiempo y tiene que ver con la justicia federal de la provincia de Santa Fe, más específicamente de la ciudad de Rosario, que es el lugar que tanto nos ha llamado la atención y nos llama la atención por su criminalidad ligada al narco y porque además ahí está el principal puerto del país ligado a la hidrovía donde presumiblemente pasa cargamentos de droga que no se consumen en la Argentina. Ahí hay un juez, Marcelo Bailaque, que como sabemos tenía que enjuiciar, investigar al principal narco de Rosario, Lindor Alvarado. Bueno, no lo investigó, no solamente no lo investigó. Aparece que el contador de Lindor Alvarado es el contador del juez, nada menos que el contador de un narco, que está preso acá en la provincia de Buenos Aires, Alvarado. Y además, el hijo de ese contador trabajaba en el juzgado. Aparece el funcionario de la antigua AFIP de Arca,
Baudaña entregándose como arrepentido, diciendo yo estaba en combinación con el juez Bailaque, extorsionando empresarios, le armábamos causas truchas para sacarles plata. Aparecen empresarios como los Mipei, ligados a la componenda entre Bailaque y Baudaña. Todo esto, ¿por qué es significativo? Porque pasado mañana los fiscales de Santa Fe van a presentar delante del juez Eduardo Rodríguez da Cruz la imputación contra Bailaque. Van a definir los delitos por los cuales debe ser para ellos, para los fiscales condenados. Y probablemente pidan, seguramente, alguna medida cautelar, que puede ir desde que Bailaque va a tener que presentarse delante de alguna autoridad cada vez que quiere salir del país, o, en el otro extremo, la prisión preventiva, prisión en una cárcel o domiciliaria por la posibilidad de que se fugue. Todo esto con un juez federal, es decir, el juez que tiene que investigar el narcotráfico de, sin ofender a nadie, la provincia del narco, según hemos visto en las noticias dramáticas que produjo Rosario durante todo el año pasado y parte de este año. Entonces, hay un puente entre la situación general de la política y la situación institucional de la justicia y habrá que ver si la insensibilidad frente a estos problemas no la está pagando también Milei en las encuestas. Vamos a empezar Odisea, como les decía, con un diálogo con una experta en cuestiones urbanas y en cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, que es Bárbara Rosen. Vamos después a ver cómo Pancho Olivera nos cuenta las últimas encuestas sobre la competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires y Daniel Vilota nos va a llevar, como nos suele llevar a la provincia de Buenos Aires, para entender bien qué piensa Macri de Milei, qué piensa Milei de Macri. ¿Cuál es el problema ahí? Ana Iparraguirre y Camila Perochena nos ponen en el clima de la época. Las dos nos van a hablar del papado, del Vaticano. Ana Iparraguirre nos va a explicar cómo funciona el cónclave que empieza la semana que viene, el miércoles. Y Camila Perochena nos va a traer la historia de cómo nació el papado. Es de siempre. Entre San Pedro, que aparentemente fue designado papa por Jesucristo, y el primer papa real, digamos, el primer papa institucional, ¿qué historia hubo? ¿Cuándo nace esto que conocemos hoy como papado? Y quédese al whisky, porque Carola Gil nos va a traer las propuestas de Kenan Consulting para la atención de las mascotas inspiradas en el diálogo imaginario que mantuvieron Horacio Rodríguez Larreta y Wanda Nara a pedido de Wanda Nara por el cuidado de las mascotas. Y además de eso, por si faltara algo, en el whisky, Carola Gil nos trae la figura de Genoveva Ferraro. Genoveva Ferrero. ¿Quién es? Bueno, es conocida como la mujer de Ariel Lijo, pero en realidad es la líder de una institución de ayuda a la policía de la ciudad de Buenos Aires, y sobre esta figura y sobre estas intenciones nos va a hablar Carola en el whisky. Empezamos Odisea, vamos a dialogar con Bárbara Rosen.